Bienvenidos al canal de Editorial Astrea. Este es un espacio distinto, donde conversamos mano a mano con autores y personalidades del derecho argentino. Charlas sin prisa, con la cercanía de un café, un vino o un whisky de por medio. La idea es salir de lo formal y descubrir las historias, las ideas y las experiencias que hay detrás de cada trayectoria. Una entrevista íntima, de a dos, para pensar el derecho desde otro lugar. ¿Qué hace un sociólogo? ¿Cuál es la tarea fundamental o cuál es la tarea de un sociólogo? Bueno, es una discusión que tiene varias partes dentro de la biblioteca. Depende de la tradición en donde se escriba la persona a la que le preguntás, es lo que te respondería. Yo Claro. te puedo responder Vos. desde la tradición en la que me escribo yo, eh, que muchos se enojarían, pero yo te puedo decir que un sociólogo, como cualquier científico, constata regularidades. Es decir, y en función de esas regularidades, es decir, de hechos que tienden a repetirse por distintas situaciones dentro de una sociedad, un grupo, una institución, eh, tratar de buscar los motivos o la explicación de por qué esas regularidades se dan y en función de, de esa caracterización que se hace, sacar alguna conclusión o también, como decía Durkheim, hacer un diagnóstico para hacer alguna propuesta de mejora sobre Sí. esas regularidades que uno puede constatar, ¿no? ¿Por qué decidiste meterte de lleno en este libro, ¿no? En este tema que es la familia judicial? Bueno, creo que los temas de investigación que elige cualquier profesional de cualquier campo científico, de cualquier ciencia, cualquier disciplina, está íntimamente vinculado a su experiencia personal, a su trayectoria de vida, y eso va construyendo los intereses, ¿no? Y desde mi punto de vista, o desde mi propia experiencia, lo que sucedió fue que empecé a trabajar, Sí. a desempeñarme profesionalmente en el Instituto de Formación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Sí. Eso después también se vinculó con desempeño profesional, académico, de docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, Sí. y en función de los intercambios con los militantes gremiales, con los empleados judiciales, con los funcionarios, con los magistrados, fueron surgiendo temas, preguntas, inquietudes que me llevaron a Y introducirme en el tema de lo que hoy en el libro se llama la familia estas judicial. experiencias que vos me contás, digamos, las volcaste todas acá en este libro. Eh, sí, fueron como el punto de partida, el disparador, ¿no? Me llevaron a... Yo en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura doy un módulo que es de metodología de la investigación, otro que es de sociología de las organizaciones, que ahora no lo estoy dando tanto, pero lo di originariamente, y de estadística, ¿sí? En estos módulos es como que yo trato que los estudiantes problematicen sus experiencias profesionales dentro de la estructura judicial, y en función de muchos de sus planteos me surgían algunos disparadores respecto de las preguntas que están detrás del libro, que obviamente después se fueron modificando, pero que estaban básicamente asociadas con los concursos, con los mecanismos de acceso a la magistratura. Algo similar se daba cuando estaba trabajando en el Instituto de la Unión de Empleados, que tenía que ver con el tema de la carrera administrativa, los ascensos, eh, donde también había, si querés, ciertos vestigios de lo que O sea que se fuiste llama. recolectando todas estas experiencias, ¿no? Y decir, bueno, acá estoy. Me gusta esas palabras que vos hablás de estructura familiar, ¿no? Porque estructura familiar y estructura judicial. Sí, acá lo que uno tiene, si entrando un poco más de lleno con el libro, lo que uno, o por lo menos como yo lo veo, que familia no refiere solamente a los lazos de sangre, ¿no? Eh, si querés, un tanto, no sé si una manera coincidente, pero uno a los padrinos, ¿no? Los llama la familia política, o Sí. ¿no? Entonces, eh, es familia de sangre y familia política, que sería más como una familia vincular, una familia que se construye a partir de las interacciones, a partir del vínculo, y que esa familia política, si querés, protege
la familia de sangre protege y la familia política también protege, y defiende a los suyos en las instituciones, en las organizaciones o en donde se desempeñan, por decirlo de alguna Y manera. es así en la vida, digamos, cotidiana, esto de la justicia y la política también, estos padrinos, esta familia, estos lazos, ¿tiene Sí, relación? yo tengo una visión que es un poco lo que el libro trata de abordar, de profundizar, que es desencantar el mundo del poder judicial y el mundo de la justicia, porque habría como cierta mirada, llamémosle idealista, que supone la existencia de una política sin ningún tipo de vínculo con las prácticas políticas, ¿no? Nosotros hay una frase que hemos escuchado muchas veces que es dejemos a la justicia actuar con libertad, Sí. ¿no? ¿Y se da Que, eso o no se da? que yo creo que es un planteo ya complicado, porque ¿qué quiere decir dejar a la justicia actuar con libertad? Que si no hay ninguna interferencia externa, la justicia actuaría de acuerdo a una esencia, a cierta naturaleza que le es propia, es decir, que la justicia no actúa con libertad solo porque existe algo externo que se lo impide. Entonces, lo que yo creo es que, digo, en este sentido de desencanto, de que aceptar que los magistrados, eh, en, todas sus, en todos sus ámbitos de desempeño, ya sea en la cuestión jurisdiccional, ya sea en la cuestión asociada a otra tarea que tienen los jueces, que es el administrar los recursos humanos adentro de la oficina, o incluso en su tarea hacia el interior del Consejo de la Magistratura, tienen intereses políticos que están vinculados a los grupos a los cuales ellos pertenecen. No es Llámese, por ejemplo, asociación, asociación de magistrados. ¿no? Y, a ver, si en la asociación de magistrados hay 3 listas, evidentemente hay intereses diferentes hacia el ¿Qué? interior. Pará, porque la gente que nos está escuchando, viendo, ¿qué es la asociación de magistrados, no? Yo lo pongo en estos A términos, ver, que seguramente habrá alguna mirada crítica respecto a esto. Es el seguro. sindicato de los jueces. Es Perfecto. decir, es el que defiende los intereses de los magistrados y funcionarios, porque es Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Nacional, en en su ámbito de desempeño. Justicia nacional. Justicia nacional y federal, ¿no? Acá Hay todo un tema, ¿no? hay un tema ahí que está muy vinculado por lo menos a como yo lo veo, al origen de la familia judicial, que tiene que ver con la propia historia argentina y la creación de lo que fue en su momento la capital federal y la constitución, en el sentido de la creación de un tipo de justicia que no era ni municipal ni federal, pero que estaba radicada en el ámbito de la capital federal, que dependía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es lo que se llama la justicia nacional, que hoy, si querés a grandes rasgos, es la justicia civil nacional, laboral, penal ordinario, Sí. comercial. Vos haces también hincapié en tu libro con el tema del traspaso, ¿no? Este traspaso judicial que en algún momento quizás se da. Haces esa diferencia. Sí, y ¿Qué va a creo, pasar el día de mañana? a ver, pero siempre visto desde una lectura, si querés, Sí. de las consecuencias que eso puede tener hacia el interior de las prácticas Ujú. políticas e institucionales de los magistrados, si ese traspaso se llegara a dar. Exacto. Si lo ponemos en términos de, vamos a la composición del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene una representación por el estamento de jueces, ¿sí? Hoy por hoy, jueces que pertenecen a la justicia nacional pueden ejercer como consejeros. Sí. ¿Qué pasa si ese traspaso se da? Que la justicia nacional no podría participar, o los magistrados de la justicia nacional no podrían participar más de ese lugar en el Exacto. Consejo de la Magistratura. ¿Quiénes ocuparían ese lugar? Los jueces federales. Bueno, yo creo que sería ingenuo no pensar que hay un conflicto o que puede haber un conflicto ahí. Totalmente. Más allá de la discusión Sí. jurisdiccional, la discusión sobre si el traspaso Sí. sí, el traspaso no, digo, tenemos que pensar que esa situación va a generar algún tipo de conflicto, o que ya hoy lo está generando, Totalmente. para eh,
o mejor dicho, hacia el interior del colectivo de magistrados. Voy a un ejemplo, ¿sí? Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara, se da el último fallo de la inconstitucionalidad de la composición del Consejo y dice, y le da un plazo para la sanción de una nueva ley, y que si esa ley no se sancionaba, se volvía a la composición primigenia de la primera ley, ¿sí? Esto suponía ampliar, ¿sí?, en su composición a la cantidad de miembros por estamento, ¿sí? Entonces aumenta para los jueces, que se hace una elección. Sí. ¿Cuál fue el lema principal de campaña? El traspaso de la justicia. Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver el Consejo de la Magistratura con el traspaso de la justicia? Digo, ¿por qué sería un motivo de campaña? ¿Por qué no es un motivo de campaña los concursos pendientes, la mejor? No, era el tema de la oposición, de quién se oponía o quién no se oponía al traspaso de la justicia nacional. O sea que hay algo más de fondo, no es solamente eso. Digo que hay que sumar estas miradas o estas situaciones o estos hechos para analizar este tema, ¿no? Hablar de un todo, ¿no? Exactamente. Sí. No, está bueno, y más justamente en este año que siempre se está hablando, ¿viste?, del traspaso, de la justicia, cuándo se hace. Pero bueno, por eso está bueno charlar con vos y que lo expliques. Y sobre todo, nada, esto que tiene que ver con que la gente realmente está preocupada, ¿no? Los empleados, los funcionarios, los magistrados, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá está, hablando de esto. Mira, también me gustaría poder hablar cómo es que realmente te metiste en este tema, porque no es un tema fácil. Vos me contaste que empezaste a trabajar ahí, las experiencias. ¿Tenías otros temas más o menos o no? ¿O este era tu tema? No, había otros temas que se fueron decantando por la experiencia. Yo creo que uno construye el tema de investigación en función de cómo va acercándose, como diríamos tradicionalmente, al campo, la aproximación que tenés con el objeto. Y lo que a mí me llevaba era las experiencias que tenía en la escuela judicial, en función de los idas y vueltas con los estudiantes. Había como ciertos disparadores eh, con relación a lo que ellos planteaban en torno a los concursos, a la idea de la necesidad de tener un padrino, alguien que lo apoye a uno en el concurso. Bueno, pero eso se da en la realidad, ¿no? O sea, muchas veces esto que vos me estás planteando del padrino, y sí, si no tenés padrino, o sea, antiguamente pasaba eso, ¿no? Como decía, para que te confirmen, ¿no? Hay si querés, para ir a lo religioso, para poder confirmarte tenés que tener un padrino. Es decir, para que a uno lo confirmen en el cargo, por decirlo de alguna manera, necesita alguien que lo apoye. Pero por eso, esto que muchas veces es visto desde una mirada condenatoria, creo que hay que aceptarlo como el Poder Judicial no es una institución que es ajena a lo que ocurre en las otras instituciones y que está en una suerte de burbuja que hace que no se... No, es una institución más, es un poder del Estado. Tal cual. Y si es un poder del Estado, está cortado por la política, está cortado por las disputas de poder. Y esto es, como si querés, el segundo lugar. No tenemos que pensar que las disputas de poder por las cuales está cortado el Poder Judicial depende solo de los problemas que el Ejecutivo o el Legislativo introducen hacia su interior, ¿no? Volviendo a la externalidad, es decir, ¿por qué no suponer que los jueces, si pertenecen a una lista, si tienen intereses, van a disputar espacios de poder para los propios? Es como... Si ocurre en otras instituciones, ¿por qué no ocurriría en el Poder Judicial? Al principio de la charla hablaste de la militancia, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que realmente el magistrado te hace militancia también. Y sí, claro, pertenece a un partido político, dentro de la asociación también a una lista, hablas mucho de la lista celeste, de las otras listas. Entonces, hay política. Gestiona política, hace política. De alguna manera, me parece que sí, ¿o no? Obviamente, pero que... Es necesario. Que es obvio que es necesario, y saquémoslo incluso de la cuestión partidaria. Corramos lo que tiene que ver con la adscripción ideológica que cualquier magistrado, como cualquier persona, podría tener.
Es decir, la misma, corriéndolo además, vamos a ver que es mucho más rico el análisis, es decir, porque uno puede ver que hacia el interior de las listas hay personas que tienen distintas adscripciones políticas y forman parte del mismo colectivo y defienden los intereses de ese colectivo, Exacto. de esa lista a la cual están representando o a la cual se adscriben en términos políticos, ideológicos, como los quiera llamar. Entonces, pensemos que hay intereses de los magistrados, intereses legítimos, es decir, que esas listas defienden posiciones que para su punto de vista mejoran Exacto. si se implementan Sí. o mejorarían si se implementan la calidad de la gestión judicial, por ir a un ejemplo. Entonces, hay intereses de los grupos de magistrados que tienen una autonomía relativa de los intereses políticos partidarios clásicos y que esos intereses llevan a disputas, a conflictos, en el buen sentido de la palabra, debates, discusiones, con los magistrados que responden o ascriben a las otras listas, a los otros grupos. Hablando un poco de la ideología de los jueces, ¿vos notás que esto baja directamente a las sentencias, a los dictámenes, o no? ¿O no tiene nada que ver? Yo creo que, a ver, yo digo lo que a mí me Que vos, parece que nosotros estamos muy acostumbrados, que esto es un poco lo que el libro trata de hacer, estamos muy acostumbrados a analizar los fallos y resoluciones de, de los tribunales, de los juzgados, de las cámaras, incluso de la corte, que declaran la sí, inconstitucionalidad de alguna ley, que plantean algún problema asociado a las prácticas de algún político. Digo, que nosotros vamos a ver cómo el Poder Judicial defiende sus propios intereses cuando tiene que fallar sobre él mismo. sí. Es decir, eh, es clásica la mirada de qué dice el Poder Judicial sobre la constitucionalidad de una ley sancionada en el Congreso. Bueno, ¿qué dice el Poder Judicial cuando lo que está en juego son sus propios espacios de poder, sus propios ámbitos de decisión? No se habla mucho de eso, ¿no? Es como un tabú, es algo muy cerrado, siempre se dice, che, el Poder Judicial es algo muy cerrado. Los jueces, por ejemplo, bueno, ahora gracias a la pandemia hay cada vez más todo virtualidad, ¿no? Pero el tema de los jueces de salir a hablar, exponerse a las cámaras, ¿no? Es muy cerrado. Porque tenemos la mirada un poco antigua de que, bueno, el juez habla por sus sentencias y que en definitiva cualquier otra intervención que un magistrado pueda tener es considerada fuera de lugar, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido me parece que llevar la mirada hacia el funcionamiento de la institución en el marco del que propongo enriquece las posiciones o investigaciones anteriores que se realizaron sobre este tema de la familia judicial o las prácticas políticas de los magistrados, eh, objetos similares. Objetos similares, muy bien. A mí la verdad que me llamó la atención estos temas que vos hacés sobre, sí, sobre un poco de la carrera judicial, el tema de, pero todo esto que vos volcaste acá y lo trajiste a un libro, son estas experiencias de que estas charlas, estas conversaciones con jueces, con empleados. eh, ¿Habría algo más atrás de este libro? O sea, ¿esconde algo más este libro? No, esconde futuros trabajos, Futuros trabajos, si ¿no? querés plantearlo de alguna manera, porque algunos de los comentarios que me hicieron es que, bueno, está bien, se deja de lado eh, las prácticas políticas o las interacciones que el Poder Judicial pueda tener con el Poder Ejecutivo, el Sí, Poder Legislativo, para concentrarme en la mirada interna o más endógena de lo que se llama acá familia judicial. Bueno, ¿qué pasa si a esa mirada también le integramos los vínculos con el Poder Ejecutivo, con el Poder está bueno. Legislativo? Entonces, si se quiere un poco la mirada es ir para ese lado. Y también hay otra cuestión que me parece relevante, que está vinculada a otros aspectos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no tiene solamente que ver con la comisión de selección y escuela judicial. Bueno, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo disciplinario,
es decir, la tramitación de los expedientes, de este tipo de expedientes hacia el interior del Consejo, el tema de la acusación, etcétera, también muestran, ¿no? Y esto es básicamente observar, mirar YouTube, mirar el canal de YouTube del Consejo, de las reuniones de las comisiones, y ver que estos idas y vueltas entre magistrados, entre los otros estamentos, los abogados de la matrícula, los profesionales, los representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo también, tienen matices que es importante, si se quiere, traer y poner sobre la mesa para futuros análisis. Política. Política, exacto. ¿Te gustaría hablar de algún tema que vos quieras decir? ¿Algún tema? Che, mirá, vamos por acá. A mí me parece que tenemos que tratar, repito un poco lo que dije a lo mejor con otras palabras, de mirar y analizar con al Poder Judicial, aceptando que es un poder del Estado, y como poder del Estado que es, está cortado por las disputas por los espacios de poder, la política, etcétera, ¿no? De terminar de alguna forma con esa mirada ingenua que nos dice que el Poder Judicial va a funcionar bien si el Poder Ejecutivo no se mete y el Poder Legislativo no se mete. No es solamente eso, es decir, es también que, si querés, para ir un poco a temas que están acá, es decir, cómo se manejan las subrogancias hacia el interior del Poder Judicial, cómo se elige. Gran tema de la subrogancia, porque justamente, viste, todo el tema, hace 2 o 3 años que no se nombra jueces, ¿no? Y muchos magistrados se están subrogando. Sí, además, pero que acá hay una discusión interesante, porque alguien podría decir, bueno, en realidad es el Poder Judicial el que tiene que nombrar a los reemplazantes o si se quiere a aquellos que se van a hacer cargo temporariamente del ejercicio de la magistratura, porque el poder legislativo, la Cámara de Acuerdos o el Ejecutivo no manda los nombres para el acuerdo, entonces esa demora que de alguna manera es causa de esa indecisión o de esa falta de voluntad para construir consenso, llamémoslo como querramos, es lo que pone al Poder Judicial en situación de tener que tomar esa decisión. Bueno, pero también sabemos que eso trae algún tipo de beneficio para los magistrados y magistradas que se hacen cargo de esa situación. Así que, digo, es un tema complejo que hay que seguir analizando, pero me parece que es una cuestión que hace también a la vida institucional, a la vida interna, a cómo se toman las decisiones dentro del Poder Judicial. ¿Recomendarías este libro? Por supuesto. Sí. ¿A quién se lo recomendarías? A cualquier persona. A mí me llamó la atención, la verdad, el título, ¿no? Es muy, la familia judicial, no se habla mucho de esto, como te comenté. Creo que uno de los jueces de la corte, que no sé si fue Lorenzetti, me parece que él salió a hablar, pero a los medios, ¿viste? Pero realmente es muy difícil que los jueces hablen, ¿no es cierto? En los medios de comunicación, que lo citen, bueno, TikTok, Instagram y todo esto, es algo nuevo. No, totalmente. Y familia judicial, si querés, para familia judicial no es todo el Poder Judicial, ¿sí? Porque yo creo que un concepto es potente, es interesante, sirve para el análisis cuando establece algún tipo de clasificación que lo diferencia del resto del colectivo. Es decir, si familia judicial es el Poder Judicial, ¿para qué sirve si familia judicial es todo, familia judicial no es nada? Porque sería sinónimo de Poder Judicial. Entonces, si existe una familia judicial es porque existe un grupo hacia el interior del Poder Judicial que tiene características que el resto del Poder Judicial no tiene. Entonces, en ese contexto es que uno tiene que empezar a entender o analizar la familia judicial, que como toda familia debe haber peleas, ¿no? Hay peleas, es decir, pensemos en la mesa de fin de año, ¿no? ¿Quién trae el pan dulce? Cuando nos peleamos entre nosotros, es decir, la familia tiene conflictos hacia su Pero vos lo analizás en este libro. Sí, por supuesto. Sí. Porque si querés, vamos a la vieja distinción de que la sociedad política tiene su antecedente en la familia, ¿no? En esa vieja mirada
aristotélica. Entonces, si eso es así, la familia, en tanto tal, es conflicto. Es conflicto, es consenso, es coacción, es Sí. todo, pero en definitiva hay figuras que se van a disputar la jefatura de esa familia, de qué manera se reparte el poder o los beneficios de formar parte de esa familia. Bueno, todo eso es parte de esta estructura organizacional. Está bueno este libro para conocer un poco sobre, ¿no?, la estructura judicial, el poder judicial, y sobre todo para sacar mitos, ¿no? Y desterrar mitos de, ¿no?, de esto de cómo se nombra jueces, si está ligada a la política o no, si el juez no, nace de adentro, o sea, con carrera judicial, o lo pueden llamar de afuera. Bueno, creo que este libro tiene eso, ¿no? Tiene eso, y si uno lo piensa, que es también parte de la desnaturalización, si querés, en el viejo sistema de previo a la creación del El consejo, sí, ¿cuál era la elección? ¿No? El presidente proponía un nombre y el Senado sí, le daba el un acuerdo. acuerdo. El presidente, Se crea el consejo, espérame, porque para contarle a la gente, ¿cómo se crea el consejo? bueno, hay una gran discusión, si querés lo ponemos en términos políticos, ¿no? Que era la discusión, el famoso tema de los jueces de la servilleta, para ir al ejemplo clásico, en donde, bueno, se suponía que había esta idea de que el Poder Ejecutivo manejaba a los jueces discrecionalmente, y que la creación de esta instancia intermedia iba a mejorar a partir de la introducción de los concursos, de la capacidad técnica. ¿Crees que es transparente todo esto de hablando de los concursos, de la selección de magistrados? ¿Trae esto transparencia, no? Eh, a ver, retomo lo que te estaba diciendo, digo, para responder a Sí, tu pregunta. El Poder Ejecutivo podía elegir a quien quisiera. exacto. El Poder Ejecutivo, el presidente. ¿No? Y buscaba el acuerdo con las provincias, Exacto. porque en definitiva con los gobernadores. Ahora, ¿qué sucede? El Poder Ejecutivo o el presidente no puede elegir a cualquiera. Exacto. Elige a una terna que se le presenta. Ujú. Entonces uno legítimamente podría decir, bueno, mirá, el Poder Ejecutivo perdió poder, ¿sí? Porque ya no puede elegir a quien quiere. Exacto. Entonces, como esto no es suma cero, nos podemos preguntar también, ¿quién ganó el poder que perdió el Poder Ejecutivo? Es decir, porque no se desvaneció en el aire. No, Alguien se lo quedó. sí. Bueno, ahora son los magistrados los que están participando en el Consejo de la Magistratura en los procesos de su propia selección. Claro. Entonces uno podría suponer que un poco de ese poder que perdió el Ejecutivo lo tienen los jueces. Vos que la tenés tan clara con este tema, ¿cómo es que se designa un juez? ¿No? Esto que vos me contabas recién. Lo voy a poner, a ver, formalmente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede formalmente? Hay una convocatoria, un concurso, Sí. hay una cantidad de postulantes, rinden un examen, Sí. los que aprueban ese examen, y en función de la nota que sacaron y los cargos que están disponibles, porque pensemos que si hay 3 cargos vacantes en una cámara, es decir, no se va a constituir una sola terna, sino que van a ser más, Sí. son llamados a una entrevista personal. Sí. ¿Sí? De esa entrevista personal se termina elaborando el orden de mérito, ¿no? Que es el examen más Sí. la entrevista personal. Bueno, después pasan a la entrevista al pleno y se elabora la terna final que se eleva al ejecutivo. Ahora, yo le pregunté a un juez en una entrevista sobre qué opinaba de este procedimiento, ¿no? Más o menos, seguramente puede ser que me esté faltando algo, pero No digas nombre, no hace falta. no lo voy a decir, por supuesto. Y me miró y me dijo, mijo, el poder no elige enemigos, con concursos o sin concursos. De lo que se trata, me dijo, es que el amigo sea idóneo, es decir, que tenga capacidad para ejercer el cargo. Además, esto que puede parecer como, ¿no? Si uno en Estados Unidos hay una tradición de trabajos que es lo que se llama el judicial behavior,
y uno de los temas que trabaja es los mecanismos de elección y la adscripción política de los magistrados federales, ¿sí? Y hay trabajos que muestran una correlación entre la administración que los nombra, Sí. es decir, demócrata o republicana, y la administración con que se jubilan. Es decir, que hay una correlación muy fuerte entre que aquellos que son nombrados en una administración demócrata nunca se van a jubilar en una administración republicana. Es decir, se van a jubilar en una administración demócrata para que el que nombra a su sucesor sea un demócrata. Y esto que estamos diciendo, el poder no elige enemigos, está absolutamente ligado con eso, y creo que para tener una mejor comprensión de lo que sucede en el ámbito del Poder Judicial, tenemos que empezar a aceptar ese tipo de posturas, ese tipo de miradas. Y sí. No sé si tendrá razón o no, pero creo que sí, ¿no? De alguna Después manera, veremos. Después veremos, sí. Pero de alguna manera se acerca mucho a la realidad. Creo que estamos. No Bueno, sé, si querés sí, abordar otro tema, algo más, ¿no? Perfecto. Juan José Nardi, La Familia Judicial. No se lo pierdan, lo pueden conseguir en Astrea. Y bueno, gracias Juan por venir, por sumarte a este espacio. De nada. ¿Está bien? Por supuesto. Perfecto.